Señor y Dios Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu grande amor. Padre eterno, Padre de misericordia, Dios del cielo, tú que vives y reinas en nuestros corazones, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor, la doy a ti. En este momento, Padre, quiero rendir mi corazón a ti, quiero rendir mi vida, quiero rendir lo que tengo y lo que soy. Señor, gracias a ti te doy por la familia, por los hijos. Te doy gracias, Señor, por los hermanos de la congregación. Gracias, Señor, te doy por cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven a través de las diferentes plataformas. Gracias, Padre, porque tú pones un corazón humilde, un corazón de siervo en cada uno de nosotros. Señor, tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. En este momento, en tu nombre, Señor, echamos, atamos y reprendemos todo lo que se opone a este servicio, todo lo que se opone a que nosotros podamos alabarte, adorarte, a glorificarte. Señor, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y hoy nosotros nos rendimos delante de ti en completa entrega, Señor. En este momento queremos darte a ti la mejor adoración de nuestras vidas y de nuestros corazones. Te pedimos perdón, lávanos con tu sangre preciosa y te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas y a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande tus milagros son, no hay otro como tú.
No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. Buenas noches, amados hermanos. En esta preciosa noche quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nos permite estar unidos a través de este medio de difusión, a través de las redes, para nosotros compartir lo que es su palabra. Sabemos que la iglesia somos nosotros y que desde nuestras casas nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y es servir a su obra. En este momento quiero compartir con todos ustedes un tema que para nosotros es muy importante, y es sobre la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para estar compartiendo este tema, quiero leer en el capítulo 23, versículo número 46 del libro de Lucas. Estas palabras las leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, todos nosotros sabemos que estas fueron las últimas palabras que Jesucristo expresó cuando estaba siendo crucificado. Estas últimas palabras que sellaron ese nuevo pacto con Dios y con nosotros, para que nosotros optásemos por la salvación y la vida eterna. Hermanos, nosotros sabemos que la expiación del unigénito de Dios es un hecho crucial y fundamental sobre el cual se basa toda la doctrina cristiana, sobre el cual descansa, ¿verdad?, nuestra doctrina. La expiación se hacía por medio del sacrificio de un animal. Sobre ese animal recaían todas las culpas que el pueblo cometía. Una vez al año venían y hacían eso, y el sacerdote era el único que estaba autorizado para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, donde moraba la presencia del Señor. Pero todos nosotros sabemos que cuando Jesucristo dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todos nosotros sabemos que ese velo fue rasgado, y cuando ese velo se abrió, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a la presencia del Señor sin que nada malo nos aconteciera. Ese último hecho, ese último gesto de amor que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, para que usted y yo no ocupáramos el lugar que Jesucristo ocupó. Nosotros sabemos que no hubiéramos sido capaces de soportar ese castigo tan tremendo que soportó Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Usted se imagina, amado hermano, lo que sería Dios entregar lo más preciado, lo único que tenía, para morir a causa del pecado o de las transgresiones de otras personas.
Dios entregó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Él no merecía morir, porque Jesucristo era un hombre sin pecado, era un hombre santo. Y nosotros siempre hemos sido herederos del pecado. La palabra de Dios dice en el libro Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero muchas personas, muchos hermanos, no hemos podido entender eso. Aún visitando durante años la iglesia, aún nosotros yendo día tras día a postrarnos ante el Señor, nosotros no podemos reconocer la magnitud de lo que estas palabras dicen, de que nosotros fuimos herederos del pecado. Cuando nos preguntan esta o cual situación, lo único que nosotros decimos, no, porque yo no robo, yo no mato, yo no hago nada. Como si solamente fueran esos los pecados. Ellos no hay pecaditos. Todo lo que nosotros cometemos que a Dios no le agrada se llama pecado. Y Dios envió a su Hijo a morir para que nosotros fuésemos libres a través de su muerte expiatoria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, hermanos, tienen autoridad. Estas palabras tienen poder. Porque Jesucristo ya sabía que con esto había cumplido la primera fase de lo que era el plan de salvación. ¿Cuántas cosas sucedieron camino a esa cruz? ¿Cuántas cosas sucedieron? ¿Cuánto castigo el Señor sufrió para que nosotros no fuéramos a ese lugar? Pero lamentablemente, hermanos, nosotros no hemos comprendido la magnitud de ese gesto de amor. La expiación se hacía, hermanos, por medio de un animal. Sobre ese animal era transferida toda la culpa, todo el pecado del pueblo. Eso se hacía como un símbolo, hermano, de transmisión de pecados. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para que por ese solo sacrificio, para que por ese solo gesto de amor, la humanidad pueda ser salva. Pero mucha gente tiene su entendimiento entenebrecido, tienen un velo para que no puedan entender el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Estas últimas palabras sellaron ese nuevo pacto. Estas últimas palabras nos dio a nosotros la oportunidad de optar por la salvación. Hermano, pero no simplemente el hecho de que Jesucristo murió allá en la cruz, de que Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. No solamente ese hecho ya nos da a nosotros el derecho de nosotros ser salvos. Claro, esa es la primera fase. Esa fue la primera fase del plan de salvación de Dios. Pero existe algo, hay algo que va más allá de lo que es la muerte de Jesucristo. Y es que su palabra dice que debemos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que vino en cuerpo y vino en cuerpo y alma, vino en sangre para que nosotros fuésemos libres. Es simplemente nosotros abrir nuestra boca y confesar eso y decir: Jesucristo vino y murió por mis pecados. Pero lamentablemente mucha gente no entiende eso. Y yo quiero hacerte una pregunta retórica, amado hermano. Si tú murieras hoy, cuando te presentes delante del Señor, ¿qué tú le vas a decir? Si el Señor te pregunta: ¿por qué razón yo debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Cuál es la respuesta que tú le vas a dar al Señor? ¿Le vas a dar la respuesta que muchos dicen por ahí? No, porque yo hacía buenas obras. No, porque yo iba a la iglesia. No, porque yo te adoraba. Hermanos, el Señor nos dio a nosotros la salvación gratuitamente. Nosotros no tuvimos que hacer nada para que Dios nos dejara entrar a su reino. Simplemente nosotros confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
Con estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esas palabras quedó sellado el plan de salvación. Quedó legalmente constituido que cuando tú aceptas a Jesucristo, tú eres salvo. Tú eres salvo. Y esa salvación debemos cuidarla una vez que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermano, estas palabras son tremendas. Yo sé que de cada una de esas palabras nosotros podríamos durar años enteros hablando cosas de cada una de ellas. Pero en conjunto, hermanos, nosotros sabemos que cuando Jesucristo dijo estas palabras, los que el Señor nos ha abierto el entendimiento para que nosotros comprendamos la magnitud de esto, nosotros sabemos que esas palabras, esas últimas palabras fueron las que sellaron el pacto, las que sellaron tu salvación, porque con estas palabras el velo se rasgó y tú tuviste la oportunidad de entrar a la presencia del Señor sin que nada te aconteciera. Aquellos sacerdotes de la época eran los únicos que podían entrar a la presencia del Señor y debían santificarse. Y nosotros tomamos, hermanos, como algo jocoso el que ellos tenían que entrar amarrados, que ellos tenían que entrar con campanas colgando de sus vestiduras para entrar al lugar santo. Porque si estaban mal delante del Señor, el Señor los fulminaba. Y cuando esa campanita dejaba de moverse, solamente tenían que alar la soga porque ya ese sacerdote había sido muerto. Hermano, ¿qué pasaría si Dios no hubiera hecho esto con su Hijo Jesucristo? ¿Usted cree que usted y yo estuviésemos hoy como estamos, gozando de ese plan, gozando de esa gratitud que Dios nos dio? Yo pienso que no estuviésemos en la condición que nosotros estamos si Dios hubiera seguido como en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo con ese gesto te dio la oportunidad a ti y a mí de que nosotros no tuviésemos que morir cuando entráramos a la presencia del Señor. Ese velo se rasgó y la presencia de Dios comenzó a inundar todos los rincones de la tierra. Hermano, no es suficiente lo que Dios hizo para que nosotros reconociésemos eso. Yo sé que hay muchas personas que pueden entender lo que Dios hizo y lo que Dios quiere hacer a través de cada una de esas cosas. Pero hay muchas personas que aunque van periódicamente a la iglesia, que aunque van y ofrendan y diezman, y hay personas que entran confiadamente a un templo y pueden salir, yo sé que muchas veces hay personas que están confundidas y dentro de lo más profundo de su corazón algo le dice que no están bien, que deben obedecer al Señor, que deben apartarse del pecado, que deben sumergirse en la presencia de Dios, que deben humillarse ante la presencia del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, pero ustedes recuerdan en la palabra del Señor, el camino a Emaús, cuando venían estos hermanos y venían comentando sobre lo que había acontecido. Y dice la palabra que Jesucristo se le acercó a ellos y sus ojos fueron velados para que ellos no pudieran entender. Y Jesucristo le fue detallando cada una de las cosas que de él se hablaban en la palabra. Mas ellos lo que le estaban contando a Jesucristo era lo que había acontecido. Cómo lo habían humillado, cómo lo habían vituperado, cómo lo habían maltratado, su carne molida, su cuerpo deshecho, su sangre derramada. Ellos venían contándole eso, pero el Señor iba más allá y venía contándole todo lo que la Escritura decían, todas las profecías que la Escritura decían sobre lo que Jesucristo venía a hacer por ti y por mí. Hermanos, y ellos no podían entender que venían con Jesús.
y venían contándoles. Y Jesús comenzó a declararle todas esas cosas. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo, en el versículo número 41 del capítulo 24, que dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Muchas veces, hermanos, lo que Dios hace con cada uno de nosotros, nosotros sabemos y nos sentimos gozosos, pero muchas veces no entendemos lo que Dios es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Dice la palabra que ellos de gozo no lo creían. De gozo no lo creían. Hermano, porque así muchas veces nos sentimos nosotros en la iglesia. De gozo de tantas cosas, de tanta gratitud que Dios nos ha dado, nosotros muchas veces no lo creemos. Pero nosotros debemos entender que tenemos un Dios amoroso, que tenemos un Dios de misericordia, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que fue capaz de entregar lo que más quería por ti y por mí y por cada uno de los hermanos que hoy andan practicando el pecado. Hermano, tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos de la fornicación. Tenemos que apartarnos de las prácticas idolátricas que a Dios no le agradan. Tenemos que apartarnos, hermano, de todas estas cosas y confesar al Señor como suficiente Salvador. La palabra de Dios dice que cuando Él le preguntó que si tenía algo de comer, entonces le dieron parte de un pez asado y de un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Bendito sea Dios. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces el versículo número 45 del capítulo 24 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, nosotros no conocemos la magnitud. Muchos de nosotros no conocemos la magnitud de lo que Dios hizo al entregar a su Hijo en la cruz. Nosotros sabemos, y aunque muchas veces lo leemos, pero no podemos comprender la magnitud porque no tenemos el entendimiento abierto para comprender las escrituras. Es lo principal, hermano, para nosotros poder reconocer este hecho tan grande. Nosotros tenemos que comprender las escrituras. Pero muchas veces a causa del pecado, nosotros tenemos entenebrecido el entendimiento. Jesucristo es real. Dios es real. Y lo que Dios hizo con Jesucristo es real. Su muerte te libró por medio de la expiación de que tú fueras y que yo fuera a esa cruz. Gloria a Jesús. Sabemos que solamente el sacerdote podía entrar, pero con las condiciones, ¿verdad?, que ya ahorita les hablé. Esas últimas palabras de Jesús nos dieron a nosotros la oportunidad de reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Rey y que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y nos dio la oportunidad también de entrar a la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estas palabras sellaron ese nuevo pacto que te dio la oportunidad a ti y a mí de ser salvos, pero no porque lo mereciéramos, no porque hiciésemos nada, sino por la gracia de aquel que nos amó, de aquel que entregó su Hijo por cada uno de nosotros. Hermanos, démosle gracias al Señor para que Dios siga obrando en nuestras vidas.
Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, ese gesto tan maravilloso, ese gesto de amor que tú, Señor, oh Dios, nos diste al entregar tu Hijo en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Señor, cuán gesto de amor tan grande, Padre. Nada que hagamos será suficiente para poder pagar, Señor, lo que hiciste con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, reconocemos que Él murió por cada uno de nosotros. Reconocemos que su sangre nos limpió de pecado. Reconocemos, Dios mío, que aquellas personas, Señor, que no conocen de tu palabra, necesitan conocerla, Padre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder explicar. Danos el entendimiento, Señor, y a ellos ábrele su entendimiento, Señor, que sus ojos espirituales sean abiertos para que ellos puedan comprender, Señor, a qué tú enviaste tu Hijo, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice nuestra iglesia. Bendice los hermanos, Padre, que nos visitan. Señor, oramos a ti también por esta pandemia, Padre, para que tú tomes control y dominio. Señor, yo sé que es un plan tuyo, Señor, para llamar la atención, Padre, pero, Señor, pedimos misericordia, Señor. Ya el pueblo no aguanta más, Padre. Ten misericordia, Señor, y haz lo que tengas que hacer, Señor. Quebranta nuestros corazones, Padre. Con un quebrantamiento de corazón, Señor, ya no tenemos que seguir padeciendo esto porque nos vamos a humillar ante tu presencia, Dios. Gracias te damos, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.